Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Derecho de Amparo. Vamos a continuar con el desarrollo del tema que lleva por nombre Principios Rectores del Amparo. Una vez que analizamos su enumeración y clasificación, vamos a analizar de manera particular a todos y cada uno de los referidos principios. Y en ese orden de ideas, en primer lugar mencionábamos al principio de la competencia de los tribunales de la Federación para conocer del juicio de amparo. Este principio se encuentra normado por lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como 33 de la Ley de Amparo y primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De dicho principio se desprende que el juicio de amparo es un medio de control irrestricto del respeto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México es parte. Por lo que conocer del mismo es una competencia exclusiva y reservada a los tribunales de la Federación. Eh, Luego entonces, ninguna autoridad diversa al Poder Judicial Federal podrá conocer de dicho juicio, dado que el control concentrado de la constitucionalidad es una función exclusiva del Poder Judicial Federal, ya que solo los tribunales que forman parte de este son quienes pueden declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma general en vía de acción y a través de lo que se conoce como el juicio de amparo. No obstante lo anterior, existen algunas excepciones donde los tribunales ordinarios pueden conocer o más bien ejercer el poder judicial de la Federación, tal y como ocurre en la denominada competencia concurrente, tratándose del amparo indirecto en materia penal, donde siempre y cuando se trate de violaciones a las garantías otorgadas por los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, el particular, en este caso el quejoso agraviado impetrante, tiene la potestad de elegir entre presentar su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa donde se encuentre el órgano jurisdiccional que emitió el acto reclamado en la primera instancia, o bien en su momento presentar la demanda ante el juzgado de distrito o tribunal unitario de circuito correspondiente. Asimismo, estaríamos contemplando dentro de las excepciones a este control difuso concentrado de la constitucionalidad a la denominada competencia auxiliar o emergente, cuando se faculta a los tribunales del fuero común para conocer de la demanda de amparo en vía de auxilio o de emergencia cuando no exista juzgado de distrito o tribunal unitario de circuito en la demarcación territorial donde se ejecutó o pretende ejecutarse el acto reclamado. Esto desde luego en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción 12 de la Constitución Federal, así como primero fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 159 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por cuanto hace al principio de la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad pública o particulares que ejerzan actos de autoridad emanados de una norma de carácter general, este principio se encuentra normado por lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Federal, así como primero y quinto fracción segunda de la Ley de Amparo, y donde es importante hacer mención que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, así como en virtud de la publicación de la Ley de Amparo del 2 de abril de 2013, el juicio de amparo ya no solo procede contra actos de autoridad pública, sino que actualmente se puede promover contra actos de particulares que ejerzan actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que se afecten derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal o alguno de los tratados internacionales de los que México es parte y cuyas funciones se encuentran determinadas por una norma de carácter general.
de lo que se desprende que el concepto de autoridad responsable se amplió en relación al que manejaba la ahora abrogada Ley de Amparo de 1936. Ahora bien, es importante precisar que no todos los actos que emanen de un particular necesariamente van a ser considerados como autoridades por tales actos u omisiones para efectos del amparo, y en ese sentido es importante analizar el contenido de la tesis aislada con número de registro 2010-168, correspondiente a la 10ª época y emanada del primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del 11º circuito, la cual lleva por rubro lo siguiente: autoridad responsable en el amparo. Para determinar si un particular encuadra en esa categoría, no solo debe analizarse su acto u omisión, sino además si afecta derechos y deriva de las facultades o obligaciones establecidas en una norma. De la tesis en comento se desprende entonces que para poder determinar si un particular puede ser considerado o no como autoridad responsable para efectos del amparo, debemos tomar en consideración los siguientes aspectos. En primer lugar, los actos deben realizarse por un particular, pero en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad. Asimismo, debe tratarse de actos unilaterales e imperativos y que desde luego creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecta a un particular. En tercer lugar, el acto en cuestión debe afectar derechos humanos de un gobernado, y la emisión de ese acto hubiese sido en el desempeño de una función otorgada por una norma de carácter general. Desde luego, si falta alguno de estos requisitos, no podemos hablar que estamos en presencia de una autoridad responsable para efectos del amparo. En concordancia con lo anterior, la práctica de esa potestad pública, los particulares emiten actos unilaterales de supra o subordinación, por lo que ese actuar se traduce en verdaderos actos de autoridad que inciden en situaciones jurídicas de los gobernados, y como pudiera ser en el caso de los notarios o corredores públicos, donde por ejemplo en el caso de los primeros, al tramitar un procedimiento sucesorio testamentario, es considerado como autoridad responsable para efectos del amparo. Esto de acuerdo a lo dispuesto en la tesis aislada con número de registro 2010-709, y que lleva por rubro notario público cuando tramita un procedimiento sucesorio testamentario, es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No obstante lo anterior, habíamos comentado que se debe analizar además del acto otra serie de cuestiones para llegar a la conclusión si se está en una situación de supra o subordinación. Dado que los criterios hasta ahora emitidos por los tribunales de la Federación son un poco discrepantes y a veces antagónicos, y en ese sentido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis de jurisprudencia con número de registro 2020-413, y que lleva por rubro notarios públicos, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les reclamen actos derivados de la tramitación de sucesiones extrajudiciales, y de la cual se desprende que tratándose de este tipo de actos no se está en presencia de una situación de supra o subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del decuyus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros. No están emitiendo consecuentemente actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo y no generan nuevas situaciones jurídicas
dada la función de fe pública que les fue delegada a este tipo de particulares por parte del Estado. Luego entonces será precisamente la jurisprudencia que emitan los tribunales de la Federación la que paulatinamente nos vaya determinando qué particulares pueden ser considerados o no autoridad responsable para efectos del amparo, y de ahí que surja la obligación de nosotros como abogados postulantes de estar al tanto de dichos criterios a efecto de saber con toda precisión si estamos o no frente a un acto de un particular que puede ser considerado como autoridad responsable para efectos del amparo. Bien, con esto estaríamos concluyendo la presente cápsula y estaremos desarrollando todo lo relativo a los principios rectores del amparo en siguientes videos. Hasta pronto.